En este video estaremos hablando sobre control neural o control que ejerce el sistema nervioso sobre el resto de nuestro cuerpo. Número 1, su libro discute un poquito el impacto de las concusiones. Una concusión es un daño cerebral que ocurre cuando el cerebro impacta dentro del cráneo. Puede surgir debido a una caída, puede surgir debido a un accidente, pero casi siempre lo que va a ocurrir es que su cabeza se va a mover en alguna dirección, se detiene abruptamente y entonces el cerebro, como se sigue moviendo por inercia, choca contra las paredes del cráneo. Los síntomas de la concusión van a incluir mareos, visión borrosa, dificultad concentrándose, sensibilidad a la luz y puede incluir otras, por ejemplo, como náuseas, vómitos, etc. Pueden ocurrir en deportes, cuando una persona está practicando un deporte, puede ocurrir en un accidente de auto o de motora, cuando usted se cae, por ejemplo, y durante el servicio militar. Aquí están tratando de ofrecer primeros auxilios a un futbolista que tuvo una caída y el impacto de la concusión pues, puede ser bastante serio. Tiene que observarse a la persona durante el tiempo inmediatamente después de la concusión y muchas veces, especialmente si la persona ha perdido el conocimiento, es bien importante que se le sea evaluado porque estas concusiones pueden llevar a sangre, a sangrados dentro del cerebro y muchas veces pueden ser sangrados lentos que de momento pues no van a darle ningún síntoma, pero pueden eventualmente acumularse de tal forma que presionen, como el cerebro no tiene para dónde coger, porque no tiene espacio dentro del cráneo, pues entonces puede causar que el tallo cerebral se hernie por el agujero inferior del cráneo, que es el foramen magno, y entonces eso pues, es una consecuencia súper seria. Y por eso es que la persona, si tiene un dolor de cabeza intenso o si ha perdido el conocimiento, aunque no quiera, usted debe llevarlo al hospital porque esto tiene que ser evaluado. En sistemas de comunicación, en los sistemas nerviosos de animales, usted va a tener unos pasos de comunicación entre células. Así que una célula va a liberar una molécula para señalarle a la segunda molécula que ha ocurrido algo, que ha detectado un cambio, que puede ser una señal para estimularlo a liberar algún factor. Esta señal que libera la primera célula se convierte en una forma que afecta a la célula que va a recibirla. Así que esta señal puede ser originalmente eléctrica, entonces al pasar de la primera célula a la segunda, viajar como un mensaje eléctrico dentro de la primera célula, la segunda célula entonces va a liberar un factor que puede ser un neurotransmisor para entonces ocupar el espacio de un receptor en la segunda célula y de esa forma la segunda célula entonces va a generar ciertos cambios debido a ese mensaje que recibió de la primera célula. En esto los sistemas nerviosos y endocrinos se parecen. Van a ser los sistemas que van a facilitar que se comunique, que el cuerpo se pueda comunicar, que las diferentes partes de estos dos sistemas se puedan comunicar. En caso del sistema nervioso, pues lo que vamos a tener es una red de neuronas, que son las células que pueden generar un impulso eléctrico y estas neuronas van a estar interconectadas. Este sistema nervioso está presente en animales que tengan una simetría radial. O sea, aquellos que no son bilaterales como nosotros, sino radiales como las estrellas de mar. Y hay otros animales que en realidad no es tan obvio que tienen una simetría radial, pues va a estar presente esta red. Y en el caso de la red, la información va a fluir en todas las direcciones, porque en realidad no se encuentra usted con un cerebro central. Un nervio
se define como un paquete de fibras de neuronas que están envueltas en tejido conectivo. Así que cada neurona tiene un axón y ese axón en su gran mayoría tienen su propia cobertura de tejido conectivo, pero no se le llama nervio al axón solito, sino al paquete de axones. ¿Okay? Así que un nervio es un paquete de estos axones, de estas fibras nerviosas. Se conoce como cefalización a un proceso evolutivo que concentra las neuronas que detectan y procesan información en la cabeza. Por eso es que de cefálico viene de cabeza, ¿verdad? O sea que es un proceso donde usted no va a tener pues varios cerebros periferales, sino que tiene uno central, un lugar central donde se concentra las células que pueden detectar y procesar información. Y cuando esas células, esas neuronas, se encuentran en la región de la cabeza, entonces a eso se le llama cefalización. Las planarias, por ejemplo, tienen unos ganglios que sirven como centros integrativos, pero no es una cabeza. Estos ganglios van a estar en un centro integrativo, como dije, y tiene también una serie de ganglios que funcionan como si fueran un cordón espinal. Ahí se puede ver el comienzo de una cabeza, o sea, comienzo del proceso de cefalización. Luego entonces, en los anélidos, que son los gusanos segmentados, y los artrópodos, que incluyen insectos y arácnidos, aquí ya empezamos a ver unos cerebros bien sencillos. Y en los cefalópodos, que son los calamares, y los pulpos, los cerebros son grandes y complejos. Y si usted no ha visto el documental sobre el pulpo y yo, lo que sé es que se llama en español, en Netflix, véalo, porque los pulpos tienen un sistema nervioso bien sofisticado y pueden aprender a abrir cosas, a vivir en cocos, a vivir en montones de cosas, cerrar y abrir cosas, twisty caps. O sea, cuando yo empecé a darme cuenta de lo inteligente que eran los pulpos, decidí que no eran tan sabrosos para comer, como que estaba un poquito caníbal. Así que aquí tiene una ilustración de lo que estábamos hablando ahora. Los nidarios en una anémona no tiene un órgano central. Esto es un animal con simetría radial. Pero entonces aquí en los planarias ya usted puede ver que tiene el principio de la cefalización y unos ganglios que crean como unos cordones espinales. Aquí tiene más de uno y entre ellos se conectan. Entonces, fíjense que aquí el nivel de cefalización va aumentando según aumentamos en el árbol, no es genealógico, el árbol evolutivo. Así que aquí tiene un saltamontes donde tiene un sistema nervioso con un mini cerebrito, pero ya se puede ver el resultado de la cefalización. Y tiene también ganglios que sirven como centros de control localizados. Así que tenemos en los animales un sistema nervioso central que en los vertebrados, animales como nosotros, cualquier otro que tenga vértebras, consiste del cerebro y el cordón espinal, y un sistema nervioso periférico que se extiende desde el sistema nervioso central hasta el resto del cuerpo y consiste de nervios. En los humanos son 12 pares de nervios craneales que conectan al cerebro. Entre esos nervios craneales pues tiene el óptico que controla, que es el que puede detectar la vista, ¿verdad? El que controla el special sense de la vista. Tiene el trigémino, que entre otras cosas también es responsable por detectar sensaciones en la cabeza. El 8, que es el vestíbulo coclear, que tiene una división que está dedicada a la audición y otra división que está dedicada al equilibrio. O sea, son 12 pares.
Y también en el sistema nervioso periférico tiene 31 pares de nervios espinales que están conectados al cordón espinal. Estos nervios espinales casi nunca van a servir una región ellos solitos, sino que van a ser como si fueran unas redes, que entonces van a formar unos nervios. Por ejemplo, el nervio mediano que pasa por el túnel carpal en su muñeca. Ese nervio mediano tiene contribución de nervios espinales desde el C8, que es el craneal 8, desde el C7, 8 y torácico 1. Así que estos nervios espinales casi siempre forman redes. Aquí tiene entonces un esquema para más bien poder ilustrar cómo es que está organizado el sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso central, cordón espinal y cerebro, comunicándose con el sistema nervioso periférico, que consiste de los nervios craneales espinales. Por aquí tienen los nervios somáticos. Podemos subdividir esto en términos de función, y los nervios somáticos son nervios que van a llevar señales a músculos esqueletales, tendones y la piel, mientras que los nervios autonómicos son nervios que llevan información a músculo liso, células cardíacas y glándulas. Estos son estructuras que son involuntarias. Entonces estos nervios autonómicos se dividen en dos sistemas, dos divisiones. Una es la división simpática y la división parasimpática. Son dos sets de nervios que tienen efectos opuestos y que muchas veces están inervando a los mismos efectores. Por ejemplo, la división simpática, cuando esté estimulada, y aquella parte de la división simpática que lleva nervios al corazón, entre los lugares que lleva es al marcapaso. Así que cuando es estimulada, pues la tasa de contracción del corazón aumenta, mientras que el nervio vago, que también inerva los marcapasos y otras áreas del corazón, lo que hace es que desacelera el corazón, lo hace latir más lento. Así que aquí tiene ejemplos de dos divisiones de sistema nervioso periférico autonómico que tienen funciones opuestas. Y entonces aquí tiene ilustrados los nervios craneales saliendo de la base del cráneo y los nervios espinales, que incluyen 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, nervios sacrales, que son 5 pares, y un nervio coccigio. Todos estos son nervios espinales. Tenemos entonces el cerebro y el cordón espinal, que recuerde que son las dos partes del sistema nervioso central. Las primeras que mencioné, nervios craneales y cervicales, son del sistema nervioso periférico. Y entonces también tenemos que hablar un poquito sobre las células del sistema nervioso central. Hay neuronas que son sensoriales porque su trabajo es detectar un estímulo, ya sea de luz, temperatura, cualquier tipo de estímulo la van a detectar, y por lo tanto, si ese es su trabajo, se consideran neuronas sensoriales. Hay neuronas motoras que van a controlar músculos y glándulas, o sea que van a controlar efectores, van a llevar a cabo un efecto. Y entonces hay interneuronas, que son neuronas que se encuentran entre medio de las dos, van a enviar y recibir señales de los otros dos tipos de neuronas. Las interneuronas van a estar residiendo en el sistema nervioso central. Así que aquí tiene usted una neurona sensorial. Tiene un tipo de neurona sensorial aquí, una interneurona que está conectando esa neurona sensorial, que es pseudo unipolar, que se ve como si hubiera un polo, pero en realidad de aquí están saliendo dos procesos. Y tenemos por aquí una neurona motora que entonces va a llegar a músculos o glándulas. La estructura de la neurona tiene un cuerpo que es central, tiene un núcleo y otros organelos, hay un axón, y las interneuronas y neuronas motoras tienen dendritas, que son extensiones del citoplasma que reciben
señales químicas. Así que en este tipo de neuronas vamos a tener no solamente el axón, sino también dendritas. Además de las neuronas, que son las que pueden llevar a cabo la comunicación eléctrica, hay células gliales, que son las que ayudan a las neuronas a mantener el ambiente propio para que se pueda llevar a cabo todo esto de una forma más eficiente. Además, ayudan a formar la mielina, que es la responsable porque estas señales viajen con cierta velocidad. Y hay diferentes tipos de células gliales que tienen diferentes trabajos. Algunas, por ejemplo, trabajan como si fueran macrófagos, consumiendo cosas que no se supone que estén ahí. Aquí tiene entonces la neurona con las dendritas, o sea que esto viene siendo una motora o interneurona. Tiene el área trigger o el área de gatillo, que es donde comienza la señal eléctrica. Tiene el axón que conduce esta señal eléctrica, y las terminales de axón, aunque hay un solo axón, este se puede ramificar hacia ya la parte final, y entonces esto se le conoce como el output zone. Estas terminales van a ir o a un efector, como mencioné hace un ratito, que pueden ser músculos o glándulas, o pueden ir a otra neurona, en el caso de las interneuronas. ¿Ok? Así que, ¿cómo se comunican las neuronas entre sí? Usan señales eléctricas. Y estas señales eléctricas se deben a que hay una diferencia eléctrica en la membrana de la célula con respecto al exterior. O sea, que no son neutrales, como si fuera una batería, tienen cierta carga. Y ese voltaje es debido a la separación de carga entre la parte del citoplasma y el fluido extracelular. Si volvemos aquí, entonces lo que estamos diciendo es que aquí dentro hay ciertos iones que no están presentes en la misma proporción afuera, y eso causa que haya una diferencia de carga eléctrica en ambos lados, perdón, en el interior de esa célula con respecto al exterior. El citoplasma entonces va a contener muchas proteínas que tienen una carga negativa, y eso hace que el potencial en descanso de las neuronas sea cerca de menos 70 milivoltios, ¿okay? 70 milivoltios negativos. Este número es importante que usted lo sepa, que ese es el potencial de una neurona en descanso. ¿Cómo se mantiene ese potencial? Pues mire, hay bombas de sodio y potasio que van a mantener ese potencial mediante el uso de energía. Y usando energía van a mover 2 iones de potasio hacia adentro de la célula, mientras saca 3 iones de sodio. Esto se debe a que hay ciertos canales específicos y exclusivos para sodio y potasio que están presentes en algunas partes de la neurona. No son iguales en todas las partes de la neurona. Y lo que va a hacer es que van a trabajar como si fueran portales que previenen el movimiento de iones a través de un canal en la proteína. Quiere decir que si no existe ese canal, o si el canal está cerrado, los iones no van a poder moverse a través de esa membrana. Y aquí tiene entonces la bomba de sodio-potasio que le acabo de hablar, donde sería la parte interior de la célula, esta es la parte exterior o el fluido intersticial, y entonces la bomba de sodio-potasio, consumiendo ATP, está dejando entrar bombeando, por así decirlo, bombeando 2 iones de potasio hacia adentro de la célula, mientras bombea 3 iones de sodio hacia afuera. Hay otros tipos de canales que son transportadores pasivos, que no van a utilizar energía y que van a permitir que el potasio entre a través de la membrana plasmática, ¿ok? No van a estar entrando, de hecho, porque si hay más potasio adentro que afuera, entonces por las reglas de difusión, la difusión permite que un material se mueva a través de una membrana, pero a favor de su gradiente de concentración. Así que si es más aquí que afuera, entonces el potasio lo que va a hacer es irse escapando, y la bomba tiene que ir manteniendo esa diferencia. Por otro lado,
hay unos canales que dependen del voltaje que existe en la membrana. Y eso se llaman canales que son voltage gated. Hay para sodio, hay para potasio. Normalmente están cerrados en el momento cuando la célula está descansando o no recibiendo impulso, pero que cuando la célula es estimulada, entonces se abren y permiten el paso del ion que sea. Esto dibujaron aquí uno genérico. Se define un potencial de acción como un reverso cuando en un momento bien rápido se invierte ese gradiente eléctrico, esa polaridad que habíamos dicho que era menos 70 milivoltios, pues se va a invertir en un momento breve. Las únicas células en su cuerpo que pueden hacer eso son las neuronas y las células musculares. Son las únicas que pueden tener un potencial de acción. Este potencial de acción llega a su pico cuando llega a 30 milivoltios. O sea que estamos hablando de que de menos 70 aumenta hasta 30 positivo. Por eso es que definimos ese potencial de acción como un reversal, ¿okay? Una inversión de ese potencial. En las neuronas sensoriales, un estímulo, sea el estímulo que sea, y hay neuronas específicas para percibir diferentes tipos de estímulos, ¿okay? No son las mismas en todos los lugares, pero casi siempre se deben a dónde están. En las neuronas sensoriales un estímulo va a resultar en movimiento de iones. Y ese flujo de iones es el que va a causar que haya un shift, un cambio en la diferencia de voltaje, hasta que poco a poco se vaya acercando a cierto voltaje, que entonces es el umbral. Cuando llegamos al umbral, la célula va a disparar ese potencial de acción. Ya es una acción que no se puede detener. O sea, es como si llegáramos al borde de una cascada y ya de ahí usted no tiene vuelta atrás. Pues ese umbral o ese threshold es a lo que tiene que llegar la célula para poder entonces generar un potencial de acción. Como les estaba mencionando, pues la membrana tiene que llegar a este potencial de umbral antes de que los canales de sodio se abran. Al abrirse los canales de sodio, recuerden que yo les había mencionado que había mucho más sodio afuera que adentro de la célula. Si llegamos al umbral, entonces los canales de sodio se van a abrir y permite que entre mucho más sodio a la célula. Así que si estamos aquí, vamos a ver el diagrama un momentito, llegamos, este es el potencial en descanso, en este punto ya llegamos al umbral y aquí en este punto de este voltaje es que se abren esos canales de sodio. Al abrirse los canales de sodio se permite la entrada de sodio, por lo tanto como el sodio es positivo nos vamos a mover hacia lo positivo hasta que llegamos a un pico aquí. Este voltaje permite que se abran los canales de potasio. Y el potasio que estaba acumulado en mayor proporción adentro de la célula comienza a salir de ella. Así que como está saliendo esa carga positiva que esto acumuló, que era de sodio, pero era positiva, aquí la va perdiendo. Así que esta parte pues estamos restableciendo el potencial en descanso. ¿Okay? Así que primero el sodio va a seguir su gradiente, va a causar que la neurona se haga más positiva. Y ese voltaje, pues, por lo tanto, antes, para que esto ocurra, usted tiene que haber llegado al umbral. Y una vez llega al umbral, como le mencioné hace un momentito, es todo o nada. Si usted llega al umbral, el potencial de acción va a ocurrir. Siempre va a ocurrir si usted llega a el umbral. Y cada potencial de acción va a tener un pico que va a llegar a positivo 30. En la mayoría de las poblaciones de neuronas, estos son los valores. Menos 70 en descanso, positivo 30 es el valor de pico. Esos dos números son importantes. Así que aquí tienen este diagrama que le está explicando los 4 pasos de lo que está pasando en un potencial de acción. Aquí abre la fase 1 se llama el potencial de descanso. La fase 2 es la depolarización hasta que llega el pico. La fase 3 es repolarización hasta aquí. Entonces fíjese que ya llega un momento en que usted se va más negativo, la membrana se pone más negativa de lo que estaba en descanso. Así que el punto 4 se llama hiperpolarización.
hiper, porque si se repolarizó llegó hasta aquí, pero si va más allá de eso es hiperpolarizar. Así que esto es en descanso, esto es depolarización, esto es repolarización y esto es hiperpolarización. Aquí entonces está explicándole el mismo libreto que yo les hablé hace un ratito. Estamos en descanso. Aquí, en el punto 2, al llegar al umbral, los iones de sodio entran, la carga positiva se acumula. Cuando llegamos al pico, entonces los canales de potasio se abren, permite que el potasio salga, se va a restablecer entonces la polaridad. ¿Okay? En los axones usted va a tener una cubierta de células gliales que están wrapping es envolviendo alrededor del axón. Así que las axones que tienen mielina van a tener estos canales solamente en áreas desnudas, en áreas que no tienen la mielina. Mire un axón aquí y en esta área donde no hay mielina, que es el nodo o el nódulo de Ranvier, ahí es donde entonces usted va a encontrar estos canales que permite que se genere potencial de acción ahí. En áreas que están cubiertas por la célula Schwann, que es una de las neuroglías, aquí no hay generación de impulso. Aquí esto se llama un internodo. El nódulo de Ranvier o node of Ranvier es donde se genera, donde está desnudo el axón, y las áreas de acción que tienen mielina son internodos. Así que lo que está ocurriendo es que el impulso parece que está brincando de un nodo a un nodo por eso es esa es la razón por la cual un axón que tiene mielina puede generar un impulso y conducir un impulso mucho más rápidamente que una célula que un axón que no tiene mielina, y que puede llegar a unas velocidades de 150 metros por segundo, cuando en axones no mielinados la velocidad máxima es cerca de 10 metros por segundo. Y aquí tiene entonces la ilustración del axón. Fíjense dónde está el cuerpo celular. Esta rayita lo que le quiere decir es que esto puede ser mucho más largo de lo que le pueden dibujar aquí. Y entonces el área que no tiene mielina es el nódulo de Ranvier, node of Ranvier. Así que hay un espacio entre una célula y la otra y eso se llama la sinapsis. Es una región donde el terminal axón de una célula puede señalar a otra célula. Así que esa carga eléctrica que llegó hasta ahí se tiene que convertir entonces en una señal química. El cleft o el espacio sináptico es una región llena de líquido entre el terminal axónico de una neurona y la célula que va después, que es la postsináptica, porque está después de la sinapsis. El neurotransmisor es la molécula química que entonces va a señalar, a enviar el mensaje que usted lo cambió ahora de eléctrico a químico. Y un ejemplo de un neurotransmisor viene siendo la acetilcolina, la dopamina puede ser otro, la serotonina. Todos estos son neurotransmisores y las células normalmente van solamente a producir un tipo de neurotransmisor. Ya aquí el tema de señales químicas por neuronas lo vamos a ver en el próximo video.